hemos estado entonces aprendiendo de los milagros de Jesús. Estamos aprendiendo acerca de los milagros. Lo que vemos en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, cómo Jesús hizo milagros. Entonces hoy vamos a ver en Lucas capítulo número 8. Busca por favor Lucas capítulo número 8 a partir del verso 26. Vamos a leerlo, se los voy a leer. Lucas capítulo número 8 verso 26. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta de Galilea. Arribaron Jesús con sus discípulos en barcas o barcos, cruzaron el lago y en el lado opuesto de Galilea llegaron a la tierra de los Gadarenos. Dice, al llegar a Jesús a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba este hombre? Dice, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias esta tarde. Te damos gracias porque sabemos que siempre estás hablándonos. Y esta mañana, Señor, queremos aprender de este hombre. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. La condición de este hombre es la peor de las condiciones en las que puede caer un ser humano. ¿Te das cuenta de eso? Pusiste atención. Ahora, quiero decirte que este hombre es muy famoso. El endemoniado gadareno es muy famoso porque es muy mencionado, porque es un caso, de veras, es el caso extremo. No hay otro caso más terrible para un ser humano que caer en las garras de los demonios al grado de estar total y absolutamente sumergido
en la peor de las miserias. Dice que este hombre estaba desnudo, no habitaba en casa, vivía en los sepulcros, gritaba en las noches. Dice en el libro de Marcos que él se golpeaba con piedras, andaba golpeándose, es decir, siempre estaba lastimado. Y eran los demonios que lo habían poseído y lo habían llevado a un estado total de locura. Entonces, quiero que hagamos un paréntesis bastante grande. No quiero hablar mucho sobre el endemoniado, sino hoy quiero que vayamos y revisemos aspectos importantes para que cada uno de nosotros esté bien preparado. Hay muchos, esta mañana va a ser un poco diferente, van a haber muchísimos versículos. Si trajiste papel y lápiz, te pido que pongas atención, los anotes. Es un tema muy importante para cada uno de ustedes, puesto que somos hijos de Dios. Entonces, muchos versículos esta mañana. Vamos a buscar en Efesios y vamos a partir desde Efesios capítulo número 2, en el verso número 2 y 3. Dice aquí que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos. Y luego en el verso número 2 y 3 nos dice la condición en la cual estuvimos viviendo. Dice verso 2, dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso número 3. Entre los cuales, tiempo pasado para los cristianos, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza que hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, en estos dos versos, Efesios 2, capítulo número 2, versos 2 y 3, podemos darnos cuenta que la humanidad, incluyéndonos nosotros, enfrentamos tres enemigos. Uno de ellos es el diablo, y en él vamos a poner más atención. Pero quiero tocar los otros dos para que estemos bien, despiertos y estemos conscientes del asunto. Regresemos al verso número 2 para entender cuáles son esos tres enemigos a los que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a ellos antes de Cristo y nos seguimos enfrentando hoy aún siendo creyentes o cristianos, pero de manera diferente. Pone el verso número 2, dice, pon atención, ¿cuál es el primero de esos enemigos? Dice, en los cuales en otro tiempo anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ese es el primer enemigo. Dice que los seres humanos siguen una corriente y esa corriente los lleva, y esa corriente es mencionada en la Biblia como el mundo. Di el mundo. El primer enemigo es el mundo. Yo sé que para las personas que no creen en la Biblia esto parece medio raro. ¿Cómo que el mundo? El mundo es el planeta Tierra. Bueno, la Biblia y el Evangelio y la inspiración del Espíritu Santo dicen que el mundo es una estructura de pensamientos, es una estructura de costumbres, es el pensamiento estructurado de la humanidad alejada de Dios. Eso es lo que la Biblia conoce como el mundo. Por eso dice que nosotros en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. Primer enemigo. Segundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los ¿qué? En los hijos de desobediencia. ¿Quién es el segundo? El príncipe
de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. Segundo enemigo, el diablo. Tercer enemigo está en el verso número 3. Tercer enemigo, ¿cuál es? Verso número 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra, ¿qué? Carne. La carne es el tercer enemigo identificado para todos nosotros. Entonces, otra vez, número 1, el mundo. Número 2, el diablo. Número 3, la carne. O sea, no pienses que solamente tienes un enemigo que es el diablo. También está el mundo. El problema es que los cristianos a veces no estamos tan conscientes del mundo. Te voy a dar un montón de citas que hablan acerca de esto. Entonces, busca por favor, pongan por favor, 1 Corintios 2:12. Lo vamos a poner aquí, ustedes si quieren anótenlo, 1 Corintios 2:12. Aquí los muchachos ya tienen todos los versículos anotados, van a poner. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Está hablándole a los cristianos. Dice, el cristiano no ha recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, cada cristiano debe estar consciente de que lo que hay en ti, los pensamientos no tienen que ser como los del mundo, tiene que ser el espíritu que proviene de Dios. Después, capítulo número 3, verso número 19, 1 Corintios 3:19. Dice, porque la sabiduría de este, ¿qué? Mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y aquí, ¿quién está diciendo? Él, ¿quién? Mundo. Después busca 11:32, 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces hace una diferencia. El creyente y el mundo es contrario a Dios. Después, el siguiente, Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados. ¿Bajo qué? Los rudimentos ¿de quién? Del mundo. Síguele por favor. Efesios 2:12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿En dónde? En el mundo. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y ¿qué? Y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares. ¿En dónde? Entonces, aquí dice, los cristianos estamos en el mundo y alrededor de nosotros, ¿qué hay? Generación maligna y perversa es equivalente al mundo. Después, ¿qué más? Estamos en Filipenses, seguimos entonces en Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos ¿de quién? Del mundo. Y no según Cristo. Es la advertencia para los cristianos, abusados cristianos. Tienes que aprender del Señor, tienes que aprenderse su palabra. No sea que te sorprenda y sigas filosofías huecas, engañosas, que te desvían. Y esas filosofías, ¿quiénes son? El mundo. Entonces, Colosenses 2, el 20 al 24. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice que estamos muertos hacia el mundo. ¿Por qué como si vivieses en el mundo te sometes a preceptos tales como, síguele el 21 hasta el 24, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Verso número 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y el verso 24, ahí nos quedamos. ¿Ya no hay 24? Bueno, ahí nos quedamos.
Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Que dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Y finalmente, capítulo número 5 de 1 Juan 4, verso 4, luego el verso 5 y finalmente el verso 19. Primera de Juan 4, 5, perdón, verso número 4, 4 y 5. Ahí viene, ahí está. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence a quién. El mundo es tu enemigo, tienes que vencerlo. ¿Ok? Cada cristiano tiene que vencer al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién vence al mundo? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? El verso número 9. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? ¿Bajo quién? El maligno. Ahora, ¿por qué es importante que sepamos el tema del mundo? Dejamos los versículos y te doy ejemplos bien claros. El mundo es la estructura de pensamientos que gobiernan a todo un grupo de personas, o una cultura, es parte de la cultura, que es contraria a lo que la Biblia nos dice. Contrario a lo que la Biblia nos dice. ¿Ok? Cada cristiano es responsable delante de Dios en identificar el pensamiento que viene del mundo, pero no viene de Dios. ¿Por qué razón? Porque si no, tú como creyente vas a estar caminando en la corriente de este mundo y ese mundo está alejándose de Dios. ¿Qué pensamientos, por ejemplo? En la familia. ¿Sabes por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Hay tantísimos problemas hoy en día en los matrimonios. Y escúchame bien, por favor, los matrimonios que están aquí y los que no están aquí, se van a casar igual, pongan atención. El mundo, por todos lados, dice que la mujer es igual al hombre. Desde el movimiento de la liberación femenina, desde hoy que están luchando porque haya equidad de género en la Cámara de Diputados. Es decir, la mentalidad del mundo, y esa mentalidad se mete en tu cabeza, has vivido con ella toda tu vida, y ahora que eres cristiano, deberías de rechazar ese pensamiento, pero como no sabes que viene del mundo, lo aceptas y vives con él. ¿Sí? ¿Me doy a entender? El mundo dice, el hombre y la mujer son iguales. Entonces, cuando se casan, están aquí, el hombre y la mujer. ¿Y sabes qué es lo que hay cuando están así? Una lucha. Es yo pienso y tú piensas, yo digo y tú dices. Y yo quiero para acá y tú quieres para acá y nomás están así. Pelea y pelea, porque ellos tienen en la cabeza, el mundo dice que el hombre debe estar igual que la mujer, que ambos tienen que opinar, que los dos tienen que hacer. ¿Y qué es lo que hacen? Pelean, luchan, tratan de convencerse el uno al otro, tratan de dominarse. Es decir, es una lucha de egos, de voluntades. Por eso hay tanto problema. ¿Pero qué dice la Biblia? Porque Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Y Jesús creó una ayuda idónea. Entonces, si este es el hombre, la mujer tiene que estar aquí. Normalmente la mujer quiere estar acá. A ver, mujeres, ¿a poco no agarras a tu marido como si fuera tu hijo? Lo quieres regañar, lo quieres corregir, lo quieres educar, quieres mostrarle buenos modales, quieres enseñarle a que administre el dinero. Ahí está la mujer como mamá. ¡Ay, chavaco! El marido no se va a dejar. Es su naturaleza, es hombre.
Cuando se pone aquí al tú por tú, tampoco. ¿Por qué razón? Porque es el pensamiento del mundo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La mujer es ayuda idónea. La mujer es soporte, ayuda idónea. Tiene que dejar al hombre para que decida, para que crezca, para que madure. Y perdón por los hombres, pero hay muchos totalmente inmaduros. Y tienes a tu lado una mujer sabia, inteligente y prudente. Pero algunos se quedaron así. Bueno, mi esposa es muy buena y yo me echo a la hamaca. No quiero pelear con ella porque son muchos pleitos. Mejor me quedo abajo. Esa es la corriente de ¿quién? Del mundo. No sé si te das cuenta de eso. Y la mujer no quiere estar aquí. Dice, bueno, si no estoy aquí, por lo menos enfrente de él. Pero no, eso nunca va a resultar, porque ese es el pensamiento del mundo. Tienes que estar aquí, apoyando, amando, respetando, soportando. Cuando tú haces eso, cumples la ley bíblica y entonces tu Dios, el Dios todopoderoso, ¿tienes fe en Dios para salvación? ¿Por qué no tienes fe para creer que el Señor va a agarrar a tu marido, lo va a cachetear, lo va a patear y lo va a hacer un hombre de verdad? Para eso no quieres tener fe. Dices, no, mejor yo lo educo, yo lo cacheteo, Por eso hay problemas. ¿Te das cuenta? El mundo se mete. ¿Viste todo eso que dice ahí? Nosotros antes íbamos así, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Tu matrimonio tiene que ser así. Otro pensamiento. Esposo y esposa aquí, hombre y mujer, ¿están educando a sus hijos para el matrimonio? La gran mayoría de cristianos tienen el pensamiento del mundo y están educando a sus hijos para que sean independientes, para que vivan y disfruten la vida, para que estudien, para que viajen, para todo menos para el matrimonio. Las mujeres hoy en día no son educadas para procrear hijos, para parir hijos. Mujeres, yo sé que me vas a decir, y tú no sentiste los dolores que yo sentí. Pero la mujer cuando tiene el primer hijo dice, no, yo ya no quiero nada con eso. Ni uno más, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no fueron educadas, preparadas para su papel, para su destino. Y no es un destino menor, mujeres, por favor, y hombres. La Biblia jamás, Dios jamás pensó que la mujer es inferior al hombre. Es diferente, es más delicada, es más importante. Su papel es fundamental. Ella tiene que estar aquí y tiene que tener una visión de matrimonio. Tiene que estar anhelando el tiempo de su maternidad, de uno, de dos, porque la Biblia dice, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de hijos. Pero hoy la mujer dice, no, espérate. Uno, máximo, dos, exagerando, tres, estás loco. ¿Sí o no? Pero date cuenta que eso no está en la Biblia, por ningún lado. La Biblia habla de generaciones, de generaciones. La Biblia habla que tú eres una bendición que se extiende a las naciones. La Biblia dice que tus generaciones son la bendición para esta tierra. Así es. Entonces, desde el matrimonio tienes que estar pensando en eso. Ahora, eso es las mujeres. Y luego los hombres. O sea, chamacos de 25, 23 años y no quieren nada con el matrimonio. O sea, están muy cómodos ahí con mamá y con papá. O sea, los chamacos tienen que ser educados y criados. Los chamacos tienen que estar anhelando, no sexo,
O sea, los muchachos no tienen que estar pensando en sexo, en tener una mujer para sexo y gratis. Tienen que estar pensando en formar su familia, en levantar su descendencia, en ser responsables, en ser cabeza de hogar, en salir y enfrentar este mundo, porque el mundo tiene que ser enfrentado, ¿sí o no? Sí, ellos tienen que estar pensando en ser excelentes proveedores. O sea, el niño, el joven tiene que estar dispuesto a tener hoyos en los zapatos para que sus hijos tengan leche, para que tengan atención. O sea, una vida de sacrificio, pero no es así, porque el mundo dice otra cosa. ¿No? Bueno, aquí hay 3 chamacos enfrente. Bueno, hombres aquí, perdón, aquí hay 3 hombres enfrente. No sé cómo los educaron sus padres, ¿verdad? Yo no soy su papá biológico, pero sí soy su líder espiritual. Y les quiero decir que eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Porque el mundo dice, no te cases hasta que no termines tu carrera, hasta que no tengas casa propia, hasta que no hayas paseado y ya le diste vuelo a la hilacha, y entonces vas a pensar en casarte. Por ningún lado está, eso lo dice el mundo. Eso lo dice el mundo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el mundo se mete? Y es tu enemigo y ni cuenta te das. Y luego dices, pues ¿por qué no progreso en la vida cristiana? Pues porque tu vida es más del mundo que de Cristo. Porque tus hábitos y tu forma de pensar está más apegada al mundo y no a Cristo. Por eso están estudiando ahorita la doctrina básica. Y se atoraron en la doctrina básica en el tema de arrepentimiento. ¿Y qué creen? Hay otros 3 capítulos que hablan de arrepentimiento. Y te vas a dar de topes cuando estés viendo lo que la Biblia dice de arrepentimiento. Porque no es lo que tú pensabas de arrepentimiento, no es lo que dice el mundo de arrepentimiento, es lo que está aquí y lo que dice con respecto al arrepentimiento. ¿Ves? Es diferente. Y vamos a insistir en llevar a la palabra. Entonces, esa es la parte del mundo. Y hay muchos otros ejemplos. Cómo el mundo se mete y está en una idea equivocada, ¿no? Pero vamos a seguir adelante, porque si no, no terminamos. La carne, porque el tercero es el diablo y es el que más vamos a poner atención. Pero el tercero es, ¿qué? La carne. ¿Qué es la carne? No es el kilo de bisteces, ¿verdad? No es la carne roja que hace mucho daño por el ácido y por no sé qué, no. La Biblia habla de la carne y vamos a ver qué dice con respecto a eso. La carne. Gálatas 5, 19 a 21 nos da una lista completa, horrible, tremenda de los frutos de la carne. Dice, sabemos, no, todavía no llegamos ahí. Gálatas 5, 19 a 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, síguele hasta el final. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¿Qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Las obras de la carne nacen del corazón pecaminoso del hombre. Entonces, Romanos 7, 14 a 25. ¿Qué es la carne? Romanos 7, del 14 al 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, estamos hablando de la Biblia, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está, yo soy ¿qué? Carnal. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces ahí está una lucha. Ahí está, dice, yo soy espiritual, pero me atraen las cosas de la carne. Dice verso número 16. El 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16.
16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Dónde nos quedamos? Hasta el 25. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. El pecado y la carne, sinónimo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué más? Hasta el 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. ¿Cuál es esa ley? Síguele, hasta el 25. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Más rápido. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en ¿dónde? En mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 nos da la respuesta. ¿Quién? Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él te libra de la carne. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La carne. ¿Qué es la carne? Es la inclinación natural en el corazón de todo ser humano, incluyendo los cristianos. Una inclinación para hacer ¿qué? Lo malo. Hey, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Todavía te inclinas, tienes cierta inclinación y tienes cierta tentación para algo? Sí. ¿Qué es? La carne. Ese es tu enemigo. El enemigo de cada cristiano es ¿qué? La carne. Pero algunos cristianos dicen que bueno, como está escrito aquí, bueno, entonces podemos hacer esas cosas porque finalmente Dios nos dejó en esa condición. Pero te voy a decir cuál es la razón. Y entonces tú eres responsable. Tú y yo somos responsables. La primera razón es la caída de Adán. Cuando Adán cayó, entró el pecado en la humanidad y el pecado fue heredado a todos sus hijos. Búscalo, por favor. Está en Romanos 5, del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes la ley habían pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hasta el 21, perdón. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Hasta el 21. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán todos, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y al final 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine ¿para qué? Para justicia. Cuando estás sin Cristo no te queda de otra, el pecado está sobre ti. Pero cuando estás en Cristo, la gracia de Dios está en tu vida. Y dice ahí, ya lo quitaste, ponlo otra vez. Ponlo. Dice así también la gracia reine para justicia. Si eres cristiano, la gracia de Dios está en tu vida y ahora tiene que reinar ¿para qué? Para justicia. Entonces, una de las causas es la caída de Adán.
La segunda, Romanos capítulo número 1 del 18 al 23. La segunda causa es una ignorancia voluntaria de Dios. El hombre decide voluntariamente ignorar a Dios. Y es lo que sucede. El hombre decide ignorar a Dios. ¿Qué es lo que dice? Para así, no. Ahí está. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Dice entonces, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es una ignorancia voluntaria de Dios. El hombre decide sacar a Dios de su vida de manera voluntaria. ¿Qué dice? Profesando ser sabios, ¿han hecho qué? Necios, y han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en aves de cuadrúpedos y reptiles. Y hasta ahí quedamos. La segunda causa es una decisión voluntaria de ignorar a Dios. Esa es la carne. El hombre decide ignorar a Dios. Y la número 3 es cuando tomamos nuestras decisiones y esas decisiones son pecaminosas. Santiago capítulo número 1, verso del 12 al 15. El hombre decide, toma decisiones y esas decisiones son contrarias a Dios. Y de eso es responsable el ser humano. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Pues que Dios ha prometido a los que le aman. Dice aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué más dice? Sino que cada uno, de su propia carne, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido, y después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Cada uno, ¿te das cuenta? Entonces, la carne está por eso. Número 1, porque Adán cayó. Número 2, porque los seres humanos deciden ignorar a Dios. Y número 3, porque toman decisiones pecaminosas. ¿De quién es responsable de esto? ¿Dios? ¿Ah? No, Dios no es responsable. Tú y yo somos responsables. Y tenemos la gracia en nuestra vida para vencer todos los días. ¿Qué tenemos que vencer? La carne. Tenemos que vencer al mundo. Tenemos que vencer ¿a quién más? A la carne. Y el tercer adversario, que es el más famoso, porque todo el mundo le echa la culpa al diablo, ¿a poco no? El diablo para acá, el diablo para allá. ¿No? ¿No? ¿Te das cuenta? Mira, piensa nada más. La Biblia dice que 1/3 de los ángeles fue arrastrado por lucero. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de un joven endemoniado, les di 4 capítulos que tenían que leer? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan de esos capítulos? Isaías 14, Ezequiel 28, Génesis 3 y Efesios 6. 4 capítulos que tienes que leer para entender quién es el diablo, de dónde vino, qué es lo que hizo. ¿Quieres saber algo del diablo? Lee esos 4 capítulos. Ezequiel 14, Isaías 14, Ezequiel 28, Génesis 3, Efesios 6.
El diablo arrastró a un tercio de los ángeles, y esos ángeles junto con el diablo son los malvados de la película. Pero ellos no son omnipresentes, omnipotentes ni omniscientes. Ellos están limitados, son seres espirituales que no pueden estar en muchos lados a la vez. No saben lo que estás pensando, no pueden hacer nada si no le das poder, autoridad. Son espíritus malvados. Vamos a seguir. El tercer enemigo es el diablo. Pero la Biblia dice que tú y yo podemos vencerlos. ¿Por qué razón? Porque ya fueron vencidos, están derrotados por Jesús. Pero entonces vayamos, busca 2 de Corintios, capítulo número 2, verso número 11. 2 de Corintios 2, 11. ¿Ya me pasé? ¿Es mucho tiempo? ¿Vamos en tiempo? Dice, ¿para que quién? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus planes, sus artimañas, sus engaños. Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia? Tú y yo tenemos que conocer cómo se mueve este malvado y todos sus demonios, cómo se mueven, qué hacen, cuáles son sus características. Y la Biblia nos los dice, entonces no tengas temor. La Biblia nos descubre y nos da las armas para vencerlo. Pero dice, tienes que conocer cómo lo hace, sus planes, para que no tome ventaja sobre ti, para que no te derrote, para que no te venza, para que no te destruya. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver 10 características de quién crees. Del diablo, de los demonios, para que estés despierto y sepas cómo actúan y te pongas alerta. Número 1, Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Vamos otra vez, van a ser 10 versículos. Vamos a ver nada más dónde están ellos. Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Entonces, una característica del diablo, una estrategia, ¿cuál es? Acusar. Es acusador de día y de noche, de día y de noche está acusándote. ¿Cómo te acusa? Te dice, eres un inútil, es inútil lo que estás haciendo, no sirves para nada, te está acusando. Ese es el pensamiento que viene y te dice que no vas a lograr ser la persona que Dios demanda. Que el error que cometiste ya Dios no te lo puede perdonar. Es decir, Dios no te va a hacer caso porque todavía haces estas cosas. Es decir, un acusador. Esa es una estrategia, ¿no? Acusador, dije. O sea, Él siempre te va a acusar. Va a traer condenación a tu vida. Va a tratar de humillarte, de decirte que no tienes valor. Te va a estar acusando. Todo lo que hagas va a ser malo. Entonces es el acusador. Después, 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. ¿Alguien tiene problema con condenación? ¿Alguien a veces se siente mal, no? Apenas escuché una mamá joven, una mamá que está tratando de educar a sus hijos. Imagínate, una mamá que está tratando de educar a sus hijos, que está esforzándose, todo eso. Y entonces en una mañana suceden cosas tremendas. ¿Cuántas mujeres a veces se jalan los cabellos? ¡Ah! Se desgreñan, ¿no? Con los niños. ¿No te ha pasado eso? Bueno, pues una mujer joven así se está desgreñando. Está el día tremendo. Está batallando con uno de sus niños y se acerca a otro niño pequeño y le dice, mamá, eres una mala mamá. ¿Y qué pasa, mamá, cuando un niño, uno de tus hijos te dice eso?
Vas a decir, ay, estoy haciendo algo mal. Mis niños, ay, me están reclamando. ¿De quién crees que vino esa vocecita? Mamá mala. ¿Ah? ¿De tu pequeño hijo? ¿De quién? Del acusador. Del acusador. ¿Por qué él te va a estar acusando? Entonces, primera de Pedro 5:10 dice, sean sobrios y velad, puesto que, porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué es? Es tu adversario. Y yo tengo un adversario y no es mi esposa, no es tu marido, no es tu jefe. ¿Quién es tu adversario? El chancludo, el diablo. Él es, dice, como león rugente anda buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, una de sus estrategias es tu adversario. Todo lo que hagas va a querer estropearlo. Algunos de ustedes han sentido los ataques del diablo, que quieres hacer algo y de pronto, ¿no? Algo está en tu contra. Algunos de ustedes pensaban venir el día miércoles a la clase de doctrina básica y de pronto en el día estabas resuelto a llegar. Algunos de ustedes dicen, yo quiero llegar, quiero aprender, quiero saber algo más, pero de pronto en el día sucede algo. Se poncha la llanta del carro, te llaman de urgencia de algún lado, ya no puedes venir. ¿De dónde viene todo eso? ¿Quién quiere que no estés creciendo? Dilo, tú tienes un adversario. Tienes un adversario. Tienes que vencerlo. Te va a meter ideas en la cabeza, va a poner obstáculos. ¿Por qué razón? Porque es tu adversario. Apocalipsis 9:11. 9:11. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué significa Apolión y Abadón? ¿Ah? El destructor. ¿Te das cuenta? Dios es creador de todo y el diablo quiere destruirte. Es el Apolión. Quiere destruir tus sueños, quiere destruir tu salud, quiere destruir tus finanzas, destruye tu paz, se mete y destruye de confianza. ¿Tú puedes identificar dónde están las artimañas del diablo que viene a destruir? Así es, entonces, destructor. Dios quiere que haya orden en tu vida, pero el diablo, el destructor, trae ¿qué? Desorden. El Señor quiere que haya paz en tu corazón, pero viene el destructor y trae conflicto. ¿Cuántos tienen conflicto en su corazón? A ver, ¿cuántos han pasado por conflicto en su corazón? Estás ahí y dices, ay, esto no me roba la paz. No, la paz Dios ya te la dio. ¿Qué es lo que te está provocando el conflicto? ¿No? 4. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, ¿el diablo qué es? Engañador. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El engañador fue arrojado. ¿Cómo engaña el diablo? ¿Sabes cómo engaña? Haciéndote creer que tú eres capaz de ver auras celestiales, ¿no? O te da sueños, chakras. Algunos piensan, no, yo ya soy más espiritual, he tenido una experiencia espiritual, ¿no? Fui a Tepoztlán,
entré a un baño, ¿cómo se llaman esos baños? Un temazcal, y me pusieron hierbas, ¿verdad? Y de pronto sentí, me dijeron respira, respiré, y wow, ¿no? Tuve una experiencia. ¿Ese es un engaño? Sí, claro. Falsas religiones, falsas creencias, misticismo. Hay un engaño tremendo. ¿De dónde viene ese engaño? Del diablo. Juan 8:44. Juan 8:44. Ustedes sois de vuestro padre el diablo. Ahí está Jesús hablando con los fariseos. Dice, ustedes sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido, ¿qué? Homicida. El diablo es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Entonces la característica ahí es, la trampa es que él es, ¿qué? Homicida. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Ahí hay dos características. Número uno, él es homicida y es el padre de la mentira. Mentira. Son engaños, son ideas que no son de la Biblia, ¿verdad? Se tuerce la Biblia para hacer pensar que dice eso y no es eso. Es una mentira. ¿Y eso de dónde viene? Del diablo. Mateo capítulo número 13. En Mateo 13 hay dos, otra vez, las últimas dos, las penúltimas dos. Mateo 13, 19 y 38. El 19, ¿qué dice? Mateo 13. El 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Dice, cuando alguien oye la palabra del Señor y viene ¿quién? El malo. Ahorita tú estás escuchando la palabra del Señor, sí. Es una semilla. La Biblia dice que es una semilla que está sembrando en tu corazón. Si saliendo de aquí, esa semilla viene el malo y se la lleva y te la roba. Dice entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El malo. En el verso número 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos ¿de quién? Del malo. El malo, hermanos. ¿Cuántos? Estaba en las últimas 2 semanas, los días martes, me he sentado a ver programas en el, ¿qué es? National Geographic, algo así. Son documentales de la Segunda Guerra Mundial. Nunca había visto los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Y de veras es increíble lo que sucedió hace, que son 60, como 70 años en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. No solamente murieron 11 millones de judíos, sino murieron 6 millones de rusos, murieron muchísimas más personas. Las escenas que sacan de la destrucción de toda Europa toda Europa quedó arrasada, destruida, todos los monumentos, toda la increíble, destruyeron todo. ¿De dónde nace todo eso? Es maldad, hermanos. Es maldad expresada en actos de seres humanos que destruyeron todo. Todo lo destruyeron. Toda Europa la arrasaron. Los ataques de Hiroshima y Nagasaki. O sea, ahí hay una maldad increíble. Ahora, eso fue hace 70 años. ¿Hoy estás contento con la maldad que hay en nuestro medio ambiente? ¿Tú crees que hay maldad en nuestro mundo? ¿No? ¿No crees que hay maldad en saber que una persona ahogó a sus niños y después se dio un balazo? ¿No crees que hay maldad ahorita en las escuelas privadas, en las universidades privadas,
cada rato salen casos de jovencitas que son asesinadas por sus novios de manera extremadamente violenta. ¿No crees que hay maldad? ¿De dónde viene toda esa maldad en todas las épocas y todas las etapas de la humanidad? Del malo. O sea, hay tanta maldad que dices, ¿cómo es posible todo eso? Sí, ¿de dónde viene? Del diablo. Después en Mateo 13, del 28 y 39, 28 y 39. Entonces el malo dice, y les dijo un enemigo ha hecho esto, y le dijeron los siervos, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quién es? El enemigo. Es como adversario, el enemigo. Y finalmente vamos a ver Primera de Tesalonicenses 3, verso número 5. Primera de Tesalonicenses 3, verso número 5. Por lo cual también, yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de ustedes, no sea que les hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. La última característica es el ¿qué? Tentador. El tentador. El caso que hoy no revisamos del Gadareno, sino fue motivo para hablar de nuestros enemigos que son el mundo, la carne y el diablo, y específicamente del diablo. Yo quiero que pongas atención a la parte final. Fíjate. Hoy en día, la ciencia, la humanidad, hombres y mujeres bien intencionados, no nos cabe la menor duda, están buscando soluciones para el comportamiento de las personas. Así es. Están tratando de educar a los jóvenes en las primarias, en las universidades. Están tratando de animarlos a que crezcan en su inteligencia, en su intelecto, en que se vuelvan a las artes y a la cultura. Pero ¿sabes qué? El hombre no solamente es pensamiento, no solamente es comportamiento, también es físico, también tiene cuerpo. Entonces, todos están haciendo intentos porque el hombre se alimente bien, que haga deporte, que tenga una vida saludable, que haga ejercicio, que tenga un cuerpo sano, ¿no? Hasta las universidades ponen, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que no pueden hacer? Porque el ser humano también tiene alma. Y el hombre no puede hacer nada con el alma. Cuando, como en el caso del Gadareno, el alma de este hombre fue atrapada por muchos demonios, su ruina fue total, 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 total. Este hombre estaba en la total de las ruinas. Y además, para terminar, quiero decir lo siguiente. El único que puede darle solución a la libertad del alma del hombre es Jesucristo. Él es el único que puede sacar fuera demonios, quitarlos de la vida de este hombre. La Biblia dice que este hombre estaba vestido, bañado y en su cabal juicio después de que Jesús sacó a esos demonios. Pero hasta ahí, hasta el fondo, hasta lo más profundo de las tinieblas, puede caer un ser humano si no está advertido de la actividad que tiene el diablo. Hasta ahí quisiera llevarte a ti o llevarme a mí. Pero ¿sabes qué? El Señor vino para darnos libertad.